Hola, buenos días. Jueves 17 de diciembre del año 2020. Hablamos del libro de los Hechos, capítulo 6 y 7, con un título lleno de Ruach HaKodesh. Un tema lindo, bonito, en algunos casos para algunos polémicos, y el no aceptar vivir en la guía, enseñanza, en cobertura, en el empuje del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, deja mucho que desear, porque ya estamos en los tiempos en que hay que manifestar esa presencia en una plenitud llamada llenura. La llenura del Espíritu Santo no es por medida, como de los pies hacia arriba, en parte por parte, llegar a la cintura y así, no. Habla de la plenitud, de la presencia del Ruach HaKodesh en nuestra vida. El Señor Yeshua dice: yo me tengo que ir, no los dejo huérfanos, y dejo al gran Consolador, el Espíritu Santo. Él les va a enseñar, a recordar, a guiar, y en todo lo que yo les enseñé, compartí, Él va a seguir la obra. Pero a muchas personas les da miedo, hay mucha predisposición, yo con todo respeto lo podría decir, doctrina de hombre, porque no es solo la teoría de la palabra, no, la palabra mata cuando se vive solo así, razonando, estableciendo normas, limitando el poder y la obra de Ruach HaKodesh. No, es la experiencia, la vivencia, la práctica, la dependencia de la existencia del Dios Todopoderoso. Hay el espíritu del mundo, el espíritu que mueve la carne, el espíritu de inmoralidad, el espíritu que lleva a los aspectos de vanidad, de orgullo, de ego y de todas esas cosas negativas. Pero el espíritu del Señor Yeshua, el Espíritu del Eterno, nos lleva a buscar esa plenitud de su presencia para poder vivir de acuerdo a toda la voluntad de Él, que va a generar las bendiciones y sobre todo un acercamiento para con Él único. Pues bien, en esta narración habla de que había que escoger varones llenos del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo, ya que estaban descuidando la obra espiritual por atender a las viudas, por atender el ejercicio que hacían de amor, aunque fuera dentro de la obra, pero más de socorro, de ayuda, de preparar mesas, reuniones, y estaban descuidando el área espiritual. Esto habla fuertemente a nuestras vidas, en siervos, en ministros, servidores, y de una manera en toda la congregación, que por estar llevando una vida religiosa, no mala, buena, pero puede estar llena de tradición, de costumbre, de ego, de hice esto, aquello, lo logré, lo realicé, y no deja de ser un apoyo en la obra, pero el área, el aspecto, la manifestación, la presencia del Ruach HaKodesh no se siente, no se palpa, no se vive, no se tiembla con esa presencia. De ahí que sí se habla mucho de la oración para poder estar en un derramamiento. Siempre hemos enseñado que una cosa es la llenura, la plenitud, y llega el momento en que esa presencia se derrama, llenos por dentro, y se derrama, como dijéramos, de la cabeza hacia afuera, en todo el cuerpo por fuera, y nos cubre. Es un derramamiento, es la llenura que no para y sigue derramándose. Pero esto debe de ser para siempre y por siempre. Cuando esto sucede, entonces llega un lenguaje, no un idioma, una forma de expresión espiritual del Espíritu Santo a nuestras vidas, que se llaman lenguas del Espíritu Santo. La palabra dice que hay diverso género de dones, diverso género de lenguas.
el llamado de bautizo en el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que nos sumergimos en la presencia del Espíritu Santo y nos quedamos abajo. En el bautizo o bautismo en agua, la persona baja dando testimonio de que ha muerto al pecado y sale del agua dando testimonio de que ha resucitado una nueva vida. Y el bautismo es la confirmación. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo es, me meto en el Espíritu Santo, me sumerjo, pero ya no salgo, ahí me quedo. Este es un principio de la llenura o plenitud del Espíritu Santo en la vida de la persona. Le llevará a una vida más profunda, de una búsqueda más inquietante, de una desesperación que no se puede soportar. Pero hay que romper con todas esas barreras, con todos esos conceptos, con ese yo no estoy de acuerdo, cuando el Eterno quiere que estemos en su voluntad. Esas predisposiciones de que voy a hacer el ridículo, o que por el nivel de mi trabajo, tipo de trabajo, no puedo yo andar así en ciertas prácticas del Espíritu Santo. El hecho es que una vez que el Señor muere y resucita y pasa estos 50 días y se inicia la fiesta de Shavuot, en este descuido espiritual de la obra deciden elegir a hombres con la llenura del Espíritu Santo. Lo dice en el versículo número 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos este trabajo. Y uno de los elegidos es Esteban. En los versículos subsecuentes encontramos lo que es ser verdaderamente lleno de Ruach HaKodesh. No solamente es hablar lenguas, esa es una evidencia y señal de que la persona es sumergida, bautizada en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. No es todo eso para decir estoy lleno, no. Hay que vivir, sí, hay milagros, hay lenguas, son las evidencias de esa plenitud. Pero hay otras evidencias que son necesarias, como el fruto del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5. Y ahí está hablando del amor, la fe, templanza, mansedumbre, está hablando del gozo, está hablando de un fruto que tiene todos estos atributos, y que la persona viviendo en los mismos va a empezar a tener este derramamiento espiritual en su vida y va a empezar a tener esta llenura de la plenitud del Todopoderoso. Pues bien, viendo la vida de Esteban, demuestra a través de, ahora sí que otras llenuras, por decirlo así, de la presencia del Espíritu Santo. Diríamos nosotros, ¿cuáles son las evidencias? ¿Qué es lo que puede demostrar una persona que está llena del Ruach HaKodesh? Lo dice el verso 3, hermanos, dice, buscad hermanos, 7 varones, dice, llenos del Espíritu Santo. Aquí es la prioridad, aquí es lo primerito. Antes que estar buscando qué va a generar la llenura, es buscar, así con una fe de amor y de entrega, esa presencia, plenitud que se llama llenura. Pero primero hay que vaciarse para que nos llene. Vaciarse, ya sabe, de todo lo que hay en la mente, en nuestra cabecita, que son estorbos, impedimentos, pensamientos no adecuados, para que podamos estar llenos. Como alguien dijera, ¿cómo vamos a ser llenos del Ruach HaKodesh si estamos llenos de otras cosas, materialismo, mundo y etcétera, de tanto que hay por ahí? El hecho es que cuando sigue hablando la palabra, dice en el versículo número 5, que Esteban, en el 6:5,
dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligen a Esteban, varón lleno de fe. Esta es la primera evidencia de la llenura del Ruach HaKodesh, que lleva a una llenura de fe. La fe es indispensable, es necesaria, pero a un nivel más allá de lo natural, a un nivel no de un razonamiento, no de un dogmatismo, dogma es imposición, sino de una fe normal, en apariencia sencilla, noble, que va con todo el amor. Esto es con toda la fuerza del amor. La fe es un poder y lleva fuerza, pero cuando se une el amor a la fe, cuando se une el sentir y buscar de esa presencia, entonces se va cumpliendo esa plenitud o llenura. No estamos engordando, no, estamos nosotros recibiendo para fortalecernos de esta llenura de la fe, para no claudicar, no acobardarse, no intimidarse, no ser controlados con yugos de esclavitud, de temor, de miedo, de dudas, de zozobra. En ese sentido y aspecto es la llenura de la fe, del Espíritu Santo en la vida de la persona, con un espíritu de confianza, de seguridad, de temple, de saber que está viviendo en una llenura de fe donde no hay dudas, miedo, temor, complejos de inferioridad, sino que se lanza con todo y en una creencia y en un sentir que no se para, porque no puede detenerse este atributo hermoso, sino que tiene que generar para lo que es utilizada la fe y dar el resultado correcto. De ahí que dice Esteban lleno de fe. Sigue hablando la escritura, y un poquito antes, lo que leímos primero, habla de lleno de sabiduría. Dice el versículo 3, busquen varones que estén llenos de sabiduría. En el verso 10 encontramos que dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban, porque a él lo empiezan a cuestionar, y así como hablaba, impactaba por la sabiduría que él tenía. Debemos de buscar la llenura del espíritu de sabiduría. Decimos toda la Biblia tiene toda la revelación, pero hay una palabra que se llama conocimiento, comprensión, entendimiento. Leer la escritura, pero asimilarla en el espíritu de nuestra mente, no la mente, el espíritu de nuestra mente, tratando así la palabra para que espiritualmente se quede ahí sellada, codificada, y también en el alma y en el corazón. De ahí que el espíritu de sabiduría es la aplicación de la preparación del conocimiento, del estudio y de la enseñanza y de todo lo que recibimos en nuestras vidas, y saber cómo aplicar todo esto para que el espíritu de sabiduría nos mueva y todo lo que decidamos, todo lo que hablemos, sea con la sabiduría del Eterno. Entre más mansos y humildes, más vamos a poder recibir de la sabiduría que viene de lo alto. El apóstol Santiago lo dice, que si hace falta sabiduría la pidamos, que la recibimos sin reproche y que recibimos abundantemente. Entonces, en la llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, tiene que existir este espíritu de fe.
este espíritu de sabiduría. Es sabio no hablar de más, es sabio saber escuchar, es sabio buscar saber amar, es sabio saber recibir, es sabio saber compartir. Y es de sabios el saber ser humildes, es de sabios saber ser un buen administrador, es de sabios el saber ser un buen distribuidor, es de sabios el saber ser un proveedor, es de sabios el saber aceptar errores, fallas, faltas, es de sabios dejar el ego, la vanidad, la soberbia, el orgullo, la altivez, y todo esto que no permite la sabiduría en la humildad, en la presencia, y como dice la palabra, que al humilde será exaltado y el exaltado será humillado. Esto es sabiduría, mantenerse en la exaltación por medio de la humildad. Bueno, el tercer aspecto o espíritu para la llenura del Espíritu Santo dice en el verso número 8, y Esteban lleno de gracia. Ya hemos hablado mucho de la gracia, hemos acabado de hablar de la gracia. Hemos de buscar permanecer, vivir bajo la gracia. No adelantarnos, no atrasarnos, no detenernos. Aprovechar la gracia es bendición en todas las áreas posibles. Y no estar viviendo en un estado de, vamos a decir que el alma de la persona está opaca por la tristeza en un momento dado, por tantos dolores que puede haber en la vida de la persona, tantas cosas que no se realizan, frustraciones. Todo eso no le permite a la persona estar en la gracia. Por decir un enemigo de la gracia es la amargura, es la resequedad, es la necedad, es la dureza, porque gracia provoca alegría, provoca el vivir en la alegría, en el gozo, la felicidad, el regocijo, el júbilo. Ahí hay gracia en la vida de la persona que tiene un optimismo, benignidad, bondad, que también es fruto del Espíritu Santo y que siempre está viviendo en medio de, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Como dijo Pablo, sé vivir en escasez o en abundancia, y para todo y en todo estoy preparado. Entonces, como dijo el mismo Señor Yeshua, no te preocupes por el día de mañana, qué vas a comer o qué vas a vestir. Él ya tiene preparado todo. Y vamos a tener una abundancia como tal, ya se coma poco. Pero de todas formas, Él está ahí. Recuerda que todo lo podemos en el Señor Yahshua, que nos fortalece. Entonces, en este tipo de comentarios, de enseñanza, eso es vivir bajo la gracia, bajo los días de sol pesado, calientes, bajo el cielo que derrama una lluvia torrencial y unos aguaceros fuertes. Esa es gracia. Saber vivir cuando estamos sanos y tener el mismo gozo cuando enfermamos, porque estamos en la gracia. Ahí nadie nos va a desbancar, a quitar, limitar, a tirar, confundir de los temores, de los miedos, malas influencias, consejos oscuros. No, porque estamos en la gracia. Eso no permite lo negativo, no permite la oscuridad. Es una vida de luz, de mucho gozo, de compartir, de dar y de demostrar que estamos bajo la gracia de Yeshua HaMashiach. Aquí mismo en el verso 8 dice lleno de poder. Bueno, el poder para los milagros, para las señales, pero hay un poder que, contrario a la palabra debilidad, somos débiles para muchas cosas. Somos débiles para poder bendecir a otros. Es una debilidad que espero lo podamos entender, de no querer ser más, lo mejor para el Eterno, en este sentido de querer ser más, lo mejor, de que no se busca crecer. Entonces ahí no hay un poder, y no hay poder porque no hay una autoridad. Y la autoridad del Eterno en nuestras vidas
o la autoridad de quien Él ha puesto como cobertura, no la sabemos aprovechar, ni tomar de las experiencias, de las vivencias, de lo que yo no he vivido, por ejemplo, pero que va a tener que suceder en mi vida, enfrentar X situaciones. Ahí necesito poder. Yo no estoy hablando solamente de un poder para orar por enfermos y que sanen, o por orar por personas que tienen alguna opresión de espíritu malo de X tipo, no. Estamos hablando en general, el poder amar, dejar esa vida áspera, que en un momento dado siempre apartándose, de no querer relacionarse socialmente, el amor de amistad, el amor familiar, el amor de pareja, el amor en la obra, el amor para con los que necesitan, inválidos, incapacitados, enfermos, pobres de espíritu. Y ese es una fuerza tremenda de que el poder para hacer esto, poder para hacer lo otro, poder para hacer aquello. Es necesario este poder en nuestras vidas como parte de esta llenura del Ruach HaKodesh. Claro, está el poder potencial de los milagros, está el poder de la transformación, y está el poder de la salvación que tiene solo el Señor y que nosotros tenemos que llevar en ese poder de su resurrección a la presencia del Eterno, a las personas que no le conozcan. Entonces, este espíritu de poder es general en el fruto, en los dones, en el trabajo, en el crecimiento. Un poder más grande que cualquier otro poder, obvio, en medio de la humildad. De ahí que la llenura del Ruach HaKodesh necesita también de este poder para estar completos. Luego, cuando hablamos en el verso 55, 56, cuando Esteban empieza a hablar, empieza en un momento dado a compartir en el verso capítulo 7, del 1 al 60, está hablando de el poder de la palabra. Cuando él empieza a hablar, cuando él empieza a compartir, cuando él empieza a decir desde los primeros tiempos hasta la vida de nuestro Señor Yeshua, que son miles de años, el mensaje fuerte, directo, a todo tipo de persona. Él tenía en la palabra la llenura de la sabiduría, él tenía en la palabra la llenura de la fe. Y para poder expresar, compartir, predicar, enseñar la palabra, hay que tener humildad, espíritu de sabiduría, espíritu de fe, espíritu de poder, espíritu de gracia, pero en la misma plenitud, en la misma llenura. Y de ahí que muchas cosas van a resultar, muchos sucesos, muchas bendiciones. Estamos editando el video de cuando ahora que llegaron los ángeles hace 3 domingos, y cuando se ve un ángel se ve 10 segundos, 20 segundos. Aquí fue 1 hora y nos permitieron grabarlos. Si están grabados, esté pendiente, lo vamos a subir al canal, a Facebook, y de alguna manera es algo muy bonito, aunque la adoración, la alabanza es al único Dios verdadero, pero son mensajeros. Y bueno, este es poder de aceptar la fuerza, el poder del Eterno y vivir en él. Esto viene siendo la palabra que tiene vida, que se ejecuta en medio de la guía del Ruach HaKodesh, en medio de la presencia, para hacer la obra que quiera hacer el Eterno. Entonces la palabra tiene que ser expuesta como Esteban hacía, porque estaba lleno de Ruach HaKodesh, y no podían contradecirle, no podían el rebatirle
y decir no tiene la razón, no, porque su palabra llevaba de todo, de fortaleza, de poder, convencimiento, de amor, y en todo están actuando los atributos divinos para soltar una palabra como una antorcha que alumbra, que ilumina y que quita la oscuridad. Y viene también en el versículo 55 y 56, cuando, ya hablando del capítulo 7, cuando lo están apedreando después de dar la palabra y que no la aceptaban y que la gente arremete en contra de él con ira, con coraje, con odio y que saben que lo están matando a pedradas, él en una expresión preciosísima dice en el verso 59, capítulo 7, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Yahshua, recibe mi espíritu. Está muriendo. Y en el verso 60, y puesto de rodillas, llenura de humildad, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Pero antes encontramos la llenura del espíritu de revelación en el verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Eterno y a Yahshua que estaba a la derecha, a la diestra del Eterno. Sí, la llenura de las revelaciones. Pablo decía, voy a las revelaciones del Eterno. Vaya que Esteban tenía revelaciones para palabra profética, para eso son las revelaciones, para anticipar algo malo, negativo que pueda llegar a la persona, para prevenir. Revelaciones de adoración al Eterno, revelaciones en la enseñanza, decíamos en la predicación, revelaciones al orar, revelaciones con la gente para ayudarles a dejar lo malo y que entren a lo bueno. Revelaciones que vienen de lo alto, de sucesos extraordinarios, y toda la revelación que es utilizable hasta poder platicar con un niño con el espíritu de sabiduría revelado. Y así él tenía también esta llenura de las revelaciones hasta ver el trono de gracia, en donde dice que ve al Señor Yahshua y que dice que ve la gloria del Eterno. Estas son revelaciones que nos animan, nos fortalecen, nos levantan en nuestra fe, en nuestro amor, fidelidad, consagración al Eterno. Y decir, mi Redentor vive, como lo dijo Job. Yo sé en quién he creído, como dijo don Pablo. Y en un momento dado, buscar ver siempre al autor y consumador de la fe, Yahshua HaMashiach. En todas estas revelaciones que hay que vivir, que hay que practicar para la gloria de Él. De ahí que también vemos la llenura preciosa cuando Él dice, no les tomes en cuenta este pecado cuando lo están matando a pedradas. Esta es la llenura del perdón. Vaya que vaya. Perdón, hablando muy coloquialmente, porque para poder perdonar hay que estar llenos de Ruach HaKodesh, del espíritu de sabiduría, fe, gracia, poder, revelaciones, palabra y sobre todo la llenura del amor del Eterno. Hay gente que no sabe perdonar, que no quiere perdonar y porque no han sido restaurados y traen el dolor de toda la vida. Entonces hay que buscar la restauración para poder perdonar. Hay que saber romper con el pasado para poder perdonar. Hay que llenarse del Espíritu Santo y decíamos del amor, de misericordia, de compasión para poder perdonar. Y hay que entender los tiempos que estamos viviendo y que no podemos estar todavía con situaciones, con raíces de tristeza, resentimiento, rencor, ira o corajes por lo que sucedió, por lo que nos hicieron, por lo que nos afectaron. No. El perdón es misericordia, el perdón es gracia, el perdón es el regalo más bonito que podemos compartir y que podemos recibir. El
perdón es parte del ministerio básico de nuestro Señor Yeshua. Y que por qué no perdonar si Él nos perdonó a nosotros. Y de tal manera que entra aquí una madurez espiritual, una comprensión espiritual. El cambio de vida es para el que hizo el daño como el que se le hicieron. Entonces el perdón dice aquí que él estaba de rodillas, va lleno del Espíritu de humildad. Hay que estar llenos del Espíritu Santo de humildad para perdonar, de mansedumbre para perdonar. Entonces, no podemos ser perdonados, dice, si no perdonamos a los que debemos de perdonar. Son estas llenuras para de veras demostrar que estamos llenos del Espíritu Santo. Hay que buscar esta plenitud y hay que vivirla de acuerdo a la vida de nuestro Señor Yeshua, plasmada, codificada en Esteban, y poder entonces decir, estoy lleno del Espíritu Santo. Bendiciones, el amor, el abrazo, el Eterno les guarde. Shalom.